Hola, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar la etapa 1 por medio de mapas mentales. Bueno, primero que nada, ¿cuál es el concepto de la literatura? Literatura viene de la palabra litera, que significa letra. Ya con esto podemos comenzar. El primer tema es ¿cuáles son las funciones y el propósito de la literatura? Primero que nada, cumple con varias funciones, las cuales pueden ser emociones, la comunicación, el desarrollo personal, conocimiento y pues más que nada la comunicación verbal también. Y pues aquí representamos las emociones, la comunicación, cómo la gente, la sociedad, pues simplemente los libros como la literatura, la escritura, todo eso con las imágenes. Estas funciones pueden ser función comunicativa o función estética. La función comunicativa es básicamente cómo viaja el mensaje. El emisor emite el mensaje, pasa por el canal y el mensaje contiene un código y un contexto, que pues el contexto también es muy importante, llega al receptor, que es quien recibe el mensaje. Es básicamente el receptor que es quien recibe el mensaje. Es básicamente un proceso. Ahora, la función estética, poética y social. Bueno, la función estética, como ya menciona el título, se divide en poética y social, las cuales la función poética se representa básicamente por sentimientos, emociones. Incluye también los temas fantásticos, es decir, los imaginarios. Estos también se dividen en poética, narrativa, dramática y musical. Así como podemos ver, viene la música, la narrativa, la dramática, la drama, con las caritas, todo eso. Ahora la función social. La función social es simplemente cómo se transmiten valores, conocimientos, ideas. Esta es una ideología personal del autor básicamente y continuamos con los siguientes temas. Bueno, existen los textos literarios y los textos expositivos, pero en este caso los textos literarios son de carácter ficcional. Estos viven en la imaginación del autor, pero en parte, esta imaginación del autor nace de la realidad que está viviendo este. Y de aquí nos vamos a partir a... Utiliza palabras poco comunes o en contextos diferentes al uso cotidiano para darle originalidad y de igual forma belleza y sentimiento a la obra. El lenguaje figurado o las figuras retóricas, las cuales son las metáforas, el hiperbatón, la elipsis, la hipérbole o la prosopopeya, entre otras, son parte del lenguaje poético. Las principales formas de expresión de la literatura serían narrar, descripción y diálogo. Cada una se basa en diferentes cosas. El narrar es el contarle a los demás hechos reales o imaginados que transcurren en un espacio, un tiempo y una ambientación determinada. La descripción es cuando te describen el lugar, no sé, si es un bosque te describen cómo es el bosque, si es grande, si es chiquito, si es verde, si es otoño, si es verano, te dan la descripción de los lugares, de las personas y del tiempo para que uno pueda comprender mejor la historia. Y el diálogo es un intercambio verbal entre dos o más personas. Puede que este sea directo o indirecto. Y los principales géneros literarios se clasifican en géneros y subgéneros. Los géneros literarios más grandes eran tres, y eran la poesía épica, la lírica y dramática. Y que la dramática era más didáctica y oratoria. En la actualidad la épica ya no se escribe en verso, son pura prosa, y el género dramático usa un lenguaje común, y de igual manera la oratoria ya no se encuentra dentro de la literatura, pero los textos literarios después se parten en cuatro. El género lírico, como ya habíamos dicho, el narrativo, el dramático y el didáctico. El lírico expresa emociones y sentimientos del autor. El narrativo relata hechos reales o imaginatorios. El género dramático representa una situación ante tal público y el género didáctico busca transmitir una enseñanza
moral o ética de otro tipo hacia el público. Y finalmente, la literatura emergente. La literatura emergente es toda aquella literatura nueva, la que se produce desde finales del siglo XX y lo que lleva del siglo XXI. Es toda esa literatura que se escucha, que se lee, disculpen, que se lee hoy en día, las cuales uno puede leer en redes sociales como Twitter, como Facebook, como Instagram, ya que las plataformas para leer estas historias no son simplemente en libros físicos, sino también en libros digitales, en computadoras. Toda clase de dispositivos electrónicos son capaces de mostrarnos las obras hoy en día. Ok. em, el papel de la literatura en la sociedad. Eh, el proyecto de hombre y sociedad. Eh, pues la literatura ha sido muy importante en la sociedad desde los inicios, cuando se empezó a escribir todo lo que pasaba en la historia. Y esto comienza en el 3000 antes de Cristo, cuando la literatura se usaba para controlar las poblaciones en forma de leyendas, dioses, o también expresiones tribales, eh, y así. Entonces, luego en la Edad Media, eh, se seguía usando el control sobre la gente mediante textos religiosos, como sentenciarlos por toda la eternidad o así. O también para educar, aquí surge los textos didácticos para enseñar a la gente, eh, o también informar. Luego, en la edad moderna o contemporánea, que es ahorita, eh, nos permite usar nuestra imaginación en forma de textos, cuentos ficticios, y también da una relación de lector y autor. Y puede invitar a reflexionar a los lectores o también incluso a los autores escribiendo eso. O también ayuda a difundir conocimiento, permitiendo que toda la información se globalice. Entonces, luego los movimientos literarios, que son Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Modernismo y las vanguardias y Realismo mágico. Eh, el Renacimiento surge a finales del siglo XIV y sus principales textos serían la Divina Comedia o Don Quijote de la Mancha. El barroco es más que nada muy cargado, pues. Y puede ser, sus textos principales pueden ser las poesías de Sor Juana Inés de la Cruz o Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Villegas. Entonces, el neoclasicismo surge para enseñar. Entonces, más que nada alude a la razón. El romanticismo es darle, ¿cómo decirlo? O sea, darle un sentimiento, o sea, es más que nada sentimiento y eso. O sea, la idealización de las cosas. Y sus ejemplos pueden ser cuentos y poemas de Edgar Allan Poe, eh, Lord Byron y Gustavo Adolfo Bécquer, y así. El realismo reproduce tal y como son las cosas en realidad, o sea, la sociedad actual, y así. O sea, se basa en solo cosas reales. Y sus ejemplos pueden ser Madame Bovary de Gustave Flaubert. El naturalismo se deriva del realismo, eh, y habla más que nada sobre el estatus del individuo, o sea, su lugar en la sociedad. El modernismo surge en América Latina y se centró en la estética del texto. Sí. Luego las vanguardias son varios movimientos
que renovaron la literatura en su tiempo, que pueden ser el ultraísmo, creacionismo, estridentismo, y esos movimientos vinieron a deshacer todas las reglas que se tenían de la literatura antes de ellos. Y el realismo mágico, que incluye elementos fantásticos al realismo. Entonces, con el posmodernismo, comenzó en la década de 1970 y más que nada tiene sus influencias por las tecnologías de la información. Eh, y, y surgió de las nuevas formas de presentar la literatura, como en pantallas o en textos digitales. Y, y abarca nuevos temas que podían no ser tan abarcados con sus antepasados, que podían ser temas de sexualidad, y se tratan de manera más libre que como era en el pasado. Y pues aquí se expone el proyecto de Hombre y Sociedad, los movimientos literarios, que son estos, y el posmodernismo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Leti Tapia, soy del equipo 1 y voy a empezar a hablar sobre algunos temas de la literatura. Para empezar, quiero hablar de los medios de expresión literaria, que principalmente son el verso y la prosa. En sus inicios, la mayoría de los textos eran escritos en versos, desde los poemas épicos de la antigua Mesopotamia hasta las obras teatrales de la Edad Media. Después, en el Renacimiento, se empezaron a crear nuevas manifestaciones, entre otras cosas. Pero empezaron a usar la prosa. Para empezar, ¿qué es un verso? Un verso es cada línea que se compone en un poema. En un poema hay varios requisitos, como tener determinado el número de sílabas, que vendría siendo la métrica, la rima, la acentuación y una cantidad específica de versos, etc. Con el tiempo, estas reglas pues han cambiado y hoy de hecho podemos encontrar poemas sin versos. Lo siguiente sería la prosa. ¿Qué es la prosa? Es la forma como habitualmente nos comunicamos por medio de la palabra, oralmente o escrita. Es el lenguaje que utiliza la comunidad a la que desea reflejar el autor en su obra. La prosa literaria puede ser poética o narrativa. La característica principal de los textos narrativos es la existencia del narrador, quien cuenta la historia, etc. Hay dos tipos de narradores. El narrador extradiegético, que es aquel conocido como omnisciente, y el narrador intradiegético, que forma parte de la historia, es un narrador protagonista o, por así decirlo, testigo. También hablaré sobre el texto literario. Existen muchos tipos textuales, de acuerdo con los objetivos de los autores, etc. Pero de esta manera, los textos se dividen en dos, que sería el expositivo y el literario. Los expositivos son los que te informan de manera objetiva acerca de un tema, te informan. Pueden informarte sobre un hecho, un suceso, etc. Y los literarios tienen un carácter ficcional, donde puede ser un cuento, algo inventado, puedes inventar personajes, situaciones, etc. Lo que tú quieras. En el lenguaje literario hay varios elementos, tales como el lenguaje figurado, las figuras retóricas, el lenguaje poético, la polisémica, etc.